Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de básquetbol porque ayer se firmó el convenio para hacer oficial que el gimnasio Juan de la Barrera será la sede del nuevo equipo de básquetbol de la Ciudad de México, los Capitanes. Luego de que la Ciudad de México pasara 3 años sin equipo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y después de que se diera a conocer el año pasado a la escuadra representativa de la ciudad, los Capitanes presentaron al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera como su casa para la temporada 2017-2018 que dará inicio en el mes de octubre, así como dieron detalles de las mejoras que tendrá el recinto. Creo que el Juan de la Barrera, cuando mencionas Juan de la Barrera, sobran las palabras. Es un escenario totalmente histórico para México, un sitio donde se siente la vibra. Básicamente se van a mejorar las gradas, se van a mejorar los accesos para gente con discapacidad, los vestidores y la duela van a estar cumpliendo los requerimientos que debe de tener de acuerdo con lo que nos pide la liga para que seamos la mejor de las sedes de todo el país. Los Capitanes siguen con las visorías en busca de su equipo y esperan que en los próximos días ya se conozcan a los jugadores que conformen a la escuadra capitalina. Actualmente hemos hecho unos tryouts con jugadores jóvenes de la Ciudad de México y jugadores universitarios que nos llamaban la atención y que queremos incorporar a varios de ellos al roster final del equipo. La idea que queremos en general o de construcción del equipo es mezclar estos jóvenes jugadores con jugadores experimentados, incluso espero que haya sorpresas a corto plazo y ya se puedan anunciar algún fichaje de algún jugador que está en selección mexicana. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, este fin de semana aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo un importante evento de pista y campo. Se trata de atletismo Fortaleza, que se va a llevar a cabo en el Centro Olímpico Mexicano. Contará con la presencia como invitados de varios de los mejores deportistas en estas disciplinas mexicanas. Este fin de semana se realizará en la Ciudad de México el primer encuentro Atletismo Fortaleza, el cual tendrá la presencia de figuras del deporte nacional. La pista y campo del Centro Deportivo Olímpico Mexicano será sede de este evento deportivo, que tendrá como invitados de honor a los medallistas mundiales Luis Rivera y Jimena Esquivel. El sonorense Rivera ganó la medalla de bronce en salto largo en el Campeonato Mundial de Moscú 2013 con registro de 8.27 metros. En tanto, la queretana Esquivel obtuvo la plata en salto de altura en el Campeonato Mundial Sub-20 2016 con 1.89 metros. Otra protagonista será la chiapaneca Carmelita Correa, quien es la reina del salto con garrocha, y de acuerdo con el organizador, es posible que Diego del Real, cuarto lugar en lanzamiento de martillo en los Juegos Olímpicos Río 2016, acepte la invitación. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y casi nadie se acuerda que esta noche juega la selección mexicana aquí en la Ciudad de México. Entre el draft y otras informaciones, bueno, pues se perdió la selección nacional. Hoy, partido de eliminatoria rumbo a Rusia 2018, el primero de 2 que enfrentará, el otro será el próximo domingo frente a Estados Unidos. De ganarlos estará prácticamente calificado ya para Rusia 2018, pero hoy toca enfrentar a Honduras. Existió un día en el que la selección mexicana de fútbol le suplicaba a los catrachos: si me vas a pegar, que sea poquito. Era el 19 de noviembre de 2008 en el Estadio Morazán, en San Pedro Sula, Honduras. El Tri, dirigido en ese entonces por el director técnico sueco Sven-Göran Eriksson, necesitaba no perder por más de 2 goles ante un rival que atravesaba una de sus mejores etapas en eliminación rumbo a un mundial, en caso específico Sudáfrica 2010. Lo peor es que ya no habría repechaje para México, puesto que apenas se jugaba el cuadrangular. Así de nefasta fue esa selección. Corría el segundo tiempo y Ricardito Osorio metía autogol a Osvaldo Sánchez, el mismo portero mexicano, con un nudo en la garganta y seguramente otra cosa en ese momento. Le pedía a David Suazo que ya no los atacaran más. Por otra cancha, ese mismo día, Jamaica le ganaba 3-0 a Canadá, y esto dejaba a Honduras como primero con 12 puntos y empataba a México con los Reggae Boys con 10, por lo que un gol más de Honduras o de los jamaiquinos hubiera dejado fuera a esas ratitas verdes del hexagonal. Al final el partido así terminó
Y la historia de ese mundial acabó con otro grave error de Ricardo Osorio, que torpe, venciendo a Argentina 3-1 a México en octavos de final. Ahora la historia es diferente. Los verdes son líderes del hexagonal con 10 puntos por 4 de los catrachos, que son penúltimos en la jornada 5 rumbo a Rusia 2018. Lo bueno para el Tri es que ya no está Sven-Göran Eriksson, quien ahora dirige el Shenzhen de China. Los centroamericanos desde el pasado viernes 2 de junio llegaron a Cuernavaca para aclimatarse, mientras que Juan Carlos Osorio afina seguramente otros cambios en la alineación después de 2 partidos amistosos contra Croacia e Irlanda en Estados Unidos, un poquito infumables, por cierto. Estas 2 selecciones se quedarán con un partido más a jugar en la penúltima jornada rumbo al próximo Mundial el día martes 10 de octubre, pero ahora en territorio hondureño. Bueno, si quiere ir al partido, todavía hay boletos para el de esta noche, para el que ya se agotaron, según anunció ayer la Federación Mexicana de Fútbol, fue para el de Estados Unidos del próximo domingo. Vamos a ver rápidamente la lista de selección nacional, pero para la Copa Oro es una prelista de 40 futbolistas. No sé si en la historia de la selección nacional había existido una lista tan larga. Bueno, 40 jugadores, el caso más destacado el Alejandro Mayorga, este jugador de las Chivas, que no ha debutado en Primera División. Lo vio Juan Carlos Osorio en el Mundial Sub-20 y le dio la oportunidad ahora con la mayor. Serán 40 jugadores, al final se tendrá que entregar una lista de 23. Por cierto, apenas hace unos minutos la FIFA dio a conocer ya la lista definitiva de la selección mexicana que participará en la Copa Confederaciones ya en un par de semanas. Está incluido el capitán Rafael Márquez y por supuesto el equipo A, digamos, Guardado, Marco Fabián, los europeos, todos están incluidos en esta lista para la Copa Confederaciones. Y bueno, ayer se realizó el draft allá en Cancún. Vamos a ver algunos de los movimientos más destacados. Pachuca se llevó el día contratando a Edson Puch de Necaxa, a Edwin Carbona de Monterrey. Recordemos que Pachuca va a enfrentar el Mundial de Club, necesita reforzarse. Guido Rodríguez será jugador de la América, al igual que el Charalo Rantía, aquel que jugó en Pumas, jugará en América la próxima temporada. Jofre Guerrón jugará en los Pumas, al igual que Néstor el Avión Calderón. Jorge Benítez de Cruz Azul pasa a Monterrey, Avilés Hurtado de Tijuana a Monterrey. Javier Güemes, que está en América, jugará en Querétaro, y Miguel Ponce, campeón con Chivas, jugará en Necaxa. El Maza Rodríguez jugará en Lobos WAP y Moisés Muñoz será portero de la franja. Por último, ya ayer muy noche se decidió que Jaguares de Chiapas, la franquicia que va desafiliada después de que no pudo cubrir los adeudos que tenía con jugadores y personal administrativo. De esta manera desaparece el equipo que tenía como sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El ascenso MX, recordemos que Jaguares no pudo mantener la categoría y ya no iba a jugar en Primera División, así que el ascenso se queda sin un equipo, que es los Jaguares de Chiapas. Es la información deportiva. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.